¿Es Bulsara? ¿Eh? ¿Bulsara? No. Para. Ah, Gustavo. Inolvidable, Gustavo. Inolvidable. Todo dicho en tono Fito Páez queda muy gracioso, ¿viste? Este podés hablar. Tengo cáncer. Cualquier noticia mala dicha por la voz de Fito Páez suena relativamente. Qué buena idea hacer un noticiero ahí todo con la voz de Fito, boludo. Te afloja. Estamos cuartos a nivel mundial el coronavirus, fucking coronavirus. Cuartos en contagio. Vamos, Argentina. Ojo, el noticiero de Fito Páez, qué buena idea. No me imagino diciendo por la octava fecha del fucking clausura. Bueno, había uno que Rosario Central. Eso le hizo Capuzito un sketch que era tipo un relato de Fito Páez. Sí. Viene el gol. Spinetta relatando un gol de Tristán Suárez, creo que era. Ey, ¿qué te pasa, fucking Corona? Es con vos. Claro, la sección de cultura se llama Bukowski. Bukowski Show. Qué bueno. Los Bukowski de mi vida. A rodar mi Bukowski. Fucking Bukowski. Mira, Leonel, que hay una figuración típica, ¿no? Con respecto a la música clásica, digamos, en general, y a la ópera en particular. Y de la música clásica, no sé, se suele decir, por ejemplo, que es aburrida, ¿viste? O fúnebre, o qué sé yo, que te hace dormir. Solemne. Claro, solemne. Y de la ópera, qué sé yo, que trata sobre temas antiguos, que están pasados de moda, que no sé, que no tienen asidero con la Claro, realidad. muy de elite también. Exactamente. O sea, que solamente es asequible de lo que son las clases pudientes. Sin embargo, desde hace pocos años, relativamente pocos años con relación a lo que es la historia de la ópera existe de 1650 o de 1700, y desde hace algunos pocos años el escenario operístico cambió y dejó, digamos, ciertas opulencias que la representaban durante muchísimos años y que aún hoy la hacen excelsa en su historia, pero para ser reemplazadas con unas temáticas que son parte de la agenda y de la vida cotidiana hoy por hoy. Desde el año 2014 se representaron tanto en Europa y en Estados Unidos 5 óperas y una serie de 4 mini óperas que enfocan muy especialmente la temática LGBT con muchísimo interés. Y es raro porque son pocas las óperas, las óperas que hay, ¿no? Pero Solo 5, la verdad que... Sí, son pocas estas, pero hay otras que también vale la pena mencionar. O sea, creo que en total no debe haber más de 10 óperas. En total. Sin embargo, la mitad se estrenaron en los últimos 6 años, desde 2014 hasta el 2020. Te digo algunas de ellas, las que se estrenaron hace poco. Stonewall, imaginemos por qué será, Sí. De Jan Bell y Mark Campbell, del año 2019. De Stonewall Óperas, que son mini óperas que se estrenaron justamente en Stonewall, en Estados Unidos. Una que se llama Outside, de Blasky y Christenfeld. De Pomada Inn,
de Kavanagh Strong y Bonema, The Community de Cummings y Greenberg, y Nightlife de T.J. Rubin y Dipali Gupta. Me encanta ese nombre. Todas son del año 2019. Hacia el 2018 se estrenó una ópera llamada Lessons in Love and Violence, que trata sobre la historia del rey Eduardo con su paje favorito, digamos. Es una historia de amor homosexual del siglo XIII, pero se escribió en el año 2018. Qué hereje. Después imagínate. ¿Cómo van a reversionar la historia y acusarlo de eso, no? Bueno, de eso se trata específicamente lo que quiero comentarte en un rato, pero también hay otras que se llaman Fellow Travelers, de Spears y Pierce, del 2016, As One, de Kaminsky, Campbell y Reed, del 2014, que creo es la primera ópera que trata sobre temática transgénero. Brokeback Mountain, que es una versión operística de lo que es la novela y la película. De hecho, la autora del libro original, Annie Proulx, hace el libreto y la música la hace Laura Kaminsky. Charles Warren, disculpa. Pero antes hubo 4 óperas. Una que se llama Patience and Sarah, del año 98, de Kim Perry Parsons, que es la primera ópera con temática de un amor entre 2 mujeres. Una que es de alguien conocido en la historia de la política estadounidense, que es Harvey Milk, sí, claro, de Wallace y Corey, del año 95. Y la primera ópera que tiene una temática LGBT en su desarrollo es Lulu, de Alban Berg, que es un gran compositor de música contemporánea, y la ópera es de 1937. Es muy vieja, pero recién se pudo ¿Cómo los gays en esa época? Sí, se le llamaba de otra forma, mariposones. Los ¿viste? Raritos los llamaban. Los sodomitas. Los sodomitas le llaman. Y Alban Berg, que es un gran compositor de música contemporánea, recomendamos escuchar su música, hizo esta ópera del año 37, pero que recién se pudo estrenar de manera completa en el 78. Imagínate cuánto tiempo tuvo que pasar. Pero fíjate que de la ópera que quiero hablarte en esta oportunidad, querido Leonel, es sobre una que, haciendo mención a lo que vos dijiste con respecto a la relación entre el rey Eduardo y su paje favorito, en un amor del siglo XIII, tiene que ver con una de las personalidades más destacadas de la historia de la humanidad, que es de Julio César. Y la ópera se llama Young Caesar, que es una ópera escrita por el gran Lou Harrison y con el libreto de Robert Gordon, que es una obra de 1971. Pero para hablar en sí de lo que es esta ópera, hay que comentar una pequeña historia, y para eso hay que remontarnos al primer siglo de nuestra era. En el año 121 después de Cristo, Suetonio publicó uno de los mejores libros, que son biografías, que se llama el libro La vida de los 12 Césares. Es un libro antológico pero si vos lo pensás en perspectiva, sobre todo en estas perspectivas, terminó siendo como la comidilla de mucha gente durante varios años, que permitió que varios historiadores piensen que hoy un libro de historia es saber cuáles eran los platos favoritos de los próceres, ¿viste? Sí, eso es importante. Si no, como si no sabemos qué le gustaba. Sí, una cosa es saber que le gustaba, pero ¿qué carajo me importa saber que le gustaba, no sé, comer un sándwich de jamón crudo con manteca y que eso sirvió para liberar la patria? Sándwich de manteca, ahora sé que sé como San Martín. Me puedo identificar, te puedo liberar 3 países. Claro, la dieta de San Martín. ¿Te imaginas? Para la revista Para Ti, hacer la dieta de San Martín y que usar los sándwiches. Es como decir la dieta de las 12 lunas, ¿viste? Es una cosa así. Bueno, y este libro de Suetonio, que se llama El libro de la vida de los 12 Césares, dio a conocer varias biografías, y entre ellas la de Julio César. Está ahí en 4 partes: la vida de la infancia, la vida personal, política y
y conclusiones generales. Es un libro muy largo, de estos libros de Suetonio, pero la vida de Julio César se centró porque, en realidad, la de un montón de los protagonistas que aparecen en esas biografías son muy interesantes porque el tipo empieza a meter cuestiones que son hiperpersonales que a lo mejor no tienen nada que ver con la personalidad o lo que tuvo que ver en sí con la carrera política de esas personas. Sin embargo, mucha gente se la termina acordando. Y en la de Julio César hay una historia muy en particular, muy especial que él cuenta, que es la misión diplomática que tuvo hacia el año 81 a.C., cuando fue a pedir el apoyo militar de Bitinia y que misteriosamente terminó alargando su estadía por haber tenido un romance con el rey de Bitinia, Nicómedes IV. Este supuesto romance entre Julio César y Nicómedes atormentó durante toda la vida a Julio César, dado que si bien la bisexualidad era algo bastante normal en la antigüedad, las relaciones, aún hoy también, no quiero decir, pero mucho más en la antigüedad en el sentido de no disimularlo, tal fue la fama, digamos, de este supuesto romance que le adjudicaban a Julio César, que los rivales políticos de él lo tomaron como arma muchas veces, y él se indignaba muchísimas veces, no importaba si fuese cierto o no. Imagínate, o sea, la acusación. Claro, la integridad de la persona. ¿Cómo me van a decir esto? Por favor. Yo no soy puto, yo me lo cojo a él, pero él no me coge. La clásica. Esa es genial, me mata esa. Yo me lo cojo, pero a mí no me coge nadie, Sí, nada, yo se la chupé, pero porque somos amigos, ¿viste? Claro, de puto no, puto vos. ¿Puto? No. Ese es un buen nombre para que yo se la chupé, pero porque éramos amigos, ¿no? Claro. Bueno, pero, o sea, a Julio César, para colmo de todo esto, no solo le indulgaban este romance, sino que además le daban el rol de amante servicial y pasivo en la relación. Ah, no, así no. Eso incluso ya cruzar un límite, eso. Fíjate que hasta los mismos soldados de Julio César, sin tomar en cuenta si esta historia era verdad o no, lo llamaban y lo cargaban a Julio César con este romance y lo llamaban el rey, la reina de Bitinia. Los mismos soldados, que era muy común, digamos, que los descansos, los soldados y los principales, digamos, tengan contacto mucho más fluido. Así que en ese sentido, ahí está, viene la reina, mirá la reina César. Y bueno, este romance, que nunca se supo si fue verdad o no, pero aún hoy llega a nuestros días, la tomó Lou Harrison para hacer una ópera, como dijimos recién, que se llama Young Caesar, que es del año 71. Sin embargo, la idea original de Harrison al escribir la ópera no fue precisamente la de hacerla con personajes humanos, sino que fue hacerla para ser representada con títeres. ¿Viste? O sea, los títeres al estilo de lo que eran las obras hechas en China o en Oriente, en donde el títere digamos, adquiere matices muchísimo más serios. O sea, hay óperas, no sé, existe el Don Juan, por ejemplo, en versión títere, o en versión oriental, digamos, que son muy interesantes, digamos, por toda la cultura del títere que existe. Acá se la diga como algo para los chicos y toda esa onda, pero... Sí, acá está. Bueno, pero no hay costumbre de que suelan ser tomadas como para adultos, pero obviamente no. Eso se escribe más que nada acá. Claro. También en una época los dibujos animados costaba verlos fuera de la faceta infantil. Claro, hasta que aparecieron por ahí los Simpsons o otro tipo de... Y después aparecieron series como la de cierto caballito, que hay uno que está con el Príncipe Millonario con el podcast. Sí, no para de... Esa gente, viste, con la que no vale la pena hablar, viste, porque se suben a la fama, lo buscan, se llaman retosando esos hijos de puta. El podcast del caballito, mirá.
Se compró un piso en Libertador con eso. Porque aprovechó eso, que todo el mundo decía, no, los dibujitos animados son de nenes. Dijo, mira, les voy a demostrar. Estos son para adultos. Y le afané una letra a una estación de subte, no sé, y ahora Plaza Italia se llama Plaza Italy y quedó así, ¿viste? No, pero con el tema de Lou Harrison en particular y esta ópera en especial, es que, fíjate, al tomar una temática muy importante y hacerla abiertamente homosexual, digamos, la relación entre Nicomedes y Julio César, cuando la obra se estrenó fue un caos. La obra se estrenó en 1971 en un festival en Pasadena y los patrocinadores del estreno le quitaron todo el apoyo que tenía la ópera. Y tuvo muchas dificultades Harrison para volver a hacer la obra. De hecho, recién pudo volver a estrenarla 16 años después, y aún así tampoco pudo hacerlo, porque el tipo lo que hizo fue estrenar, o sea, reescribir la ópera por humanos y tenía pensado realizarse en el Lincoln Center en el año 87, y tampoco se pudo. Solamente en el 2007, cuando la ópera tenía 36 años de escrita, y cuando obviamente el mundo ya había cambiado en gran medida con respecto al reconocimiento de los derechos civiles de la comunidad homosexual, es que la obra por fin pudo ser estrenada, con la versión definitiva en la que se le agregaron algunas arias que el autor había agregado antes de su muerte en el año 2003. Solamente en el año 2017, cuando la Filarmónica de Los Ángeles y una compañía artística que se encarga de darle un carácter experimental, lo que es la ópera, que se llama The Industry, tomaron esta obra de Lou Harrison y pudo verse en su totalidad, es decir, con los fragmentos de las tres óperas, es decir, la ópera para títeres, la ópera que reescribió en el 87 y la que le agregó en el 2003, una versión completa, digamos, de la ópera, pudo ser representada no solamente en su totalidad, pero no solamente como un estreno de grandes magnitudes, como se la merecía, sino también como un registro discográfico. Hoy por hoy ese disco, un disco doble de 90 minutos en total, se puede escuchar en Spotify y es bellísimo, es bellísimo. Sin embargo, pocos años ha habido... En pocos años, quiere decir, ha habido algunas áreas, es decir, que se cantaron en diversos espacios, digamos, áreas de la ópera escrita en inglés, que tiene un narrador y que puede verse varias escenas en YouTube para aquellos que quieran buscarlo. Es una ópera que solamente 46 años después de su escritura original pudo encontrar una versión definitiva, una versión respetada y sobre todas las cosas una versión aceptada, cosa que uno cuando comprende todo este tipo de situaciones, y más sobre todo cuando te nombré al principio todas las óperas que ha habido desde el año 2014 en adelante, piensa que en ese sentido, al menos de manera cultural, algunas cosas en el mundo han cambiado. Y queremos en este sentido homenajear de este podcast a la memoria de Lou Harrison, que fallece el 2 de febrero del año 2003, escuchando un aria de esta bellísima ópera llamada Young Caesar del año 1971. What is so fine about becoming a man? If becoming a man means to marry Prostituta, she has more gold than I, more gold, but I fear her weight and her size, her weight and her size. What is so fine about becoming a man? If
Bueno, Julián, yo sé que vos te estabas preguntando qué pasaba hacia 1985 en la vida de Joe Strummer. Te lo vengo a contar. Es En algo que no me deja dormir. Bueno, a mí tampoco, hasta que me duermo. Ah, Eh, Hacia 1985, Joe Strummer, el cantante de los Clash, que como nuestros oyentes deben saber, y si no me preocuparé luego, ujú. estaba en una nebulosa porque, digamos que estaba casi disuelta por gran responsabilidad suya, la banda. Ya había Eh, terminado, ¿no? no, no había terminado del todo, pero él entre su ego y su faceta autodestructiva y su debilidad ante el manager Bernie Rhodes, que era un manager que había estado con ellos, lo habían echado y luego lo volvieron a traer, una decisión medio inexplicable, porque Ah, cuando creció la banda lo volvieron a traer, pero habían logrado avanzar sin él. Era un tipo sí, bastante metido en las déspota. decisiones importantes y era un tipo que lograba manipularlos y acumuló bastante poder. De hecho, fue Sí, artífice perdón, de pero en el que... año 85 ya habían sacado ese último disco. No, se editó en el 86. Ah, disco Todavía careta. estaba, pero ya se había grabado, estaba disconforme porque nada, ya se había mandado las cagadas porque primero echaron a Topper Hedon, que era el baterista, que estaba adicto a la heroína y realmente no estaba como para tocar, pero tampoco lo esperaron. Claro. Y él mismo lo dijo en documentales posteriores, Stramer, que la química de la banda es algo con lo que no se debe joder y se la mandaron. O sea, lo sacaron al batero, ya empezaron a desbalancear eso y después, bueno, le echaron al guitarrista Mick Jones, Claro. que se unieron él y el bajista Paul Simonon, Paul Simonon, no sé. influenciados por el manager Bernie Rhodes, Ujú. lo echaron y ya la banda se terminó de resquebrajar. Trajeron a 3 miembros nuevos para cubrir a los 2 que habían echado, pero eran 3 desconocidos que nunca estuvieron ni cerca del nivel. Y para peor, Adam, igual esto hay que decirlo, están... llamaron a Adam Lambert, ¿no? Ahí. No, incomparable. Incomparable, señor, no al lugar. Adam Lambert es un cantante bárbaro. Totalmente. Yo Y eso que está en un lugar que es imposible estar, pero bueno, así totalmente, todo. totalmente. O sea, era desconocido, pero demostró ya que puede. Eh, el tema que, si uno, lo curioso es que, a pesar de lo mal reputado que esté ese disco de The Clash, Ujú. Cut the Crap, si buscas en YouTube, están los originales, los demos, Sí. que había grabado la banda, y no estaban tan mal. Lo que pasa es que Bernie Rose, después que se quedó con las cintas, le Sí. agregó sintetizadores y Uh, ritmos y un montón de cosas que no estaban consensuadas con la banda y lo transformó en un disco casi pop de los 80. es como lo que hizo Phil Spector con Let It Be, digamos, ¿no? Es una Viste guachada que. similar, digamos. Entonces, el resultado no fue digamos, el que debió ser. Más allá de que las ausencias habían hecho lo suyo y la banda ya no era la misma, podía haber sido un disco más aceptable y la verdad que, nada, aceleró el final, digamos eso. Pero Sí. bueno, mientras esto se estaba definiendo, ya Joe Strummer sabía que ¿viste cuando poco después de una cagada ya te das cuenta que te la mandaste? No necesitas la perspectiva del tiempo. Él ya, al Sí. tiempo de haber echado a los otros 2, se dio cuenta que ya está, que estaba yéndose a la mierda. Todos, porque de hecho, eh, Mick Jones había formado otra banda, Big Audio Dynamite, y a partir de ahí ya no lo podían convencer de que vuelva. O sea, ya al toque pasó eso, el chabón no quería volver, y ya se dieron cuenta que no iba a poder recomponer la banda, y que no había manera de continuarla de otra forma. Entonces, él Ujú. apeló a una fórmula que ya había generado anteriormente, una vez que estaban por empezar una gira y no habían vendido suficientes entradas, que hizo Stramer, por consejo del manager, desapareció. Desapareció y generaron atención a partir de eso, porque la idea era, bueno, o vendemos más entradas o cancelamos la gira, pero desapareció y genera quilombo. Bueno, acá, agobiado por las malas decisiones y por la incertidumbre respecto al futuro de la banda, Stramer desapareció, pero desapareció en serio. ¿Y Bien. qué pasó? ¿Dónde apareció Stramer? Como, perdón, como el cantante de Manic Street Preachers, ¿no? Como el Bueno, cantante. pero Stramer apareció. Ah, claro.
¿Dónde Igual se el fue? guitarrista era de Manic Street Preachers, Ah, perdón, cierto, tenés razón. que sí, que no, nunca más apareció. Sí, sí, sin duda. Stramer de repente se fue para Granada. A España. Ustedes dirán, ¿qué vínculo tendrá un inglesito nacido en Turquía con Granada? Bueno, acá es lo que venimos a contar. A Es ver. lo siguiente, Stramer en los 70, él nació hijo de un diplomático en Turquía, y en los 70 ya estaba establecido en Londres, viviendo como ocupa, dentro de una comunidad de muchachos medio hipones, con ambiciones musicales, con interés de prosperar en ese campo, Sí. de integrar una banda de One o Oneers, que es como los 101. Eh, y en ese momento andaba noviando con una chica que se llamaba Paloma, una española de Málaga, apodada Palmolive, porque, por la marca, porque el que fue después Paul Simonon, el bajista de The Clash, no sabía pronunciar, no podía pronunciar Paloma y le terminó diciendo Palmolive, un apodo que perduró. Medio cerrado el igual inglés de Simonón como para no decir paloma, dale. No, igual, pero ¿qué querés? Vos lo ves a Simonon y decís, te hace que sabe hablar inglés. Ahora lo ves con el dientito separado, ahí lo ves de inglesito de barrio pesado, Sí. que bueno, se crió en Brixton. Del doque de Londres, ¿no? Y Guns of Brixton la canta él. Y Claro, sí, sí. curtido en Brixton, ¿sabes lo que es Brixton? Jodido, ¿no? Es un picantón. Bueno, de hecho, tu conocido Alexis Válido contó en un programa que le escuché. Yo no fui especialmente a Brixton cuando fui a Londres, pero le escuché decir a él que fue ahí porque por el tema de los Clash para Claro. recorrer. Dice que se bajó del subte, hizo 2 cuadras y vio como 2, 3 choreos en 2, 3 cuadras. Y agarró y se dio media vuelta y volvió al subte y se fue a otro lado. Que en 2, 3 cuadras vio como 2, 3 choreos, vio una bicicleta que se la Claro. robaban. Dijo, esto no es para mí, me voy. O sea, pesuti, pesuti. Bueno, Sí, sí. la cuestión es que en esta relación que tuvo Stramer, cuando todavía se llamaba Woody Mellor, porque Ujú. digamos que su nombre real era Mellor, Graham Mellor, si no me equivoco, eh, él, a partir de ella, conoció bastante de la obra de Lorca. Él se interesó mucho por la obra de Lorca, por el Claro. franquismo, por la lucha contra el franquismo, porque esta chica era muy, muy combativa, muy politizada, y él, si bien Muy de desarrolló, izquierda, ¿no es cierto? él desarrolló un perfil muy político, pero con los años, en ese momento era un pibito muy poco curtido. Ya vamos a hablar Ujú. de esta chica Palmolive porque tiene un recorrido muy interesante que lo dejé para abordar en otro programa, así que ahora solamente sirve como mención para hablar de cómo introdujo a Stramer en la obra de Lorca y Perfecto. cómo le permitió acercarse a los tópicos de la Guerra Civil Española y demás, es que probablemente un inglés promedio no conocería. Claro, sí. Entonces, bueno, él siempre tuvo en mente, bueno, Lorca, algunas de las cosas que escribió Lorca y demás, y siempre desarrolló una fascinación. Si bien hay que decirlo que si ves algunos documentales y lees sobre Stramer, encontrás que era un tipo que en eso me identifico con él, ¿ves? Que tenía como pequeñas obsesiones con cosas y le quedaban, como que viste que cosas que le gustaban y pues, sin ninguna explicación muy, muy coherente, porque por ahí, viste, no, hasta te diría que no conocía tanto de Lorca, pero desarrolló una fascinación por el personaje que por ahí va Claro. más allá de conocer tanto de la obra de Lorca. Pero era lo que le quedó. Esto se vio reflejado, por ejemplo, años después, cuando hizo Spanish Bombs, un tema de The Clash, en el cual menciona a Lorca, y bueno, meten Ujú. unas palabras en español muy forzadas, pero habla de Lorca, y esto fue varios años después con el éxito de The Clash, y ya bastante después de separarse de la chica, así que no estaba relacionado con un tema de amorío ni de dedicarle la canción. No, Eh, viste esas cosas que te quedan a veces, alguna Sí, 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 pareja, era ¿viste? muy de que hay cosas que le quedaban en la cabeza y no las seguía. Y te digo, años después de cortar con ella, todavía seguía con Lorca en la cabeza. Ujú. Bueno, además de esa canción, lo que se liga a él lo que lo liga a él con Granada fue esto, que un día para el otro, en el 85, apareció en Granada. Desapareció, se borró de Londres, escapó a todas las obligaciones y lo encontraron allá. ¿Qué pasó? Hay una banda local de punk llamada 091 que trascendió en España en los 80
que bueno, Sí. que era oriunda de la zona, que frecuentaba unos bares, los más populares de ahí, que bueno, tampoco Granada es una zona tan movida. Sí. Y bueno, cuenta la anécdota contada por ellos mismos, que un día estaban en el barcito del pueblo, el más movido, y que vieron un chabón Sí. que se llamaba, que parecía igual a Stramer, que obviamente, fíjate que en esos tiempos lo conocían más por foto y que otra cosa, no tenían la capacidad de chequear tanto si era o no. Sí. Y es muy gracioso escucharlo contado por ellos, como, ese es el show de Stramer, le decían. Es el show de Joder. Stramer, este es el show de Stramer. Sí. Y, El y punto de bueno, Joe Stramer, ¿viste? que sí, que no, que sí, que no. Bueno, ¿qué hacen? Van a la Rocola y ponen un tema de los Clash, a ver qué pasa. Sí. Bueno, parece que dio resultado, él como que se sonrió y miró que lo había puesto, empezó a charlar con ellos y empezaron a pegar onda. Obviamente alguno hablaba inglés, pero fue como más un tema de empatizar que de comunicación, pero digamos que lograron conectar, bueno, él se empezó a interesar por lo que hacían, digamos que Stramer aprovechó la movida también para alejarse o sea, abstraerse de los problemas que tenía en Londres, ¿no? Sí. Entonces empezó a pegar onda con los chicos fascinados, porque imagínate que nos pides 20 y pico, y Stramer ya andaba por los 30 y pico, que no era un tipo grande, pero al lado de ellos era, viste, un referente. Claro, por Y supuesto. bueno, surgió la posibilidad y él se ofreció a producirles el disco. Imagínate que yo soy una bandida punk y viene Stramer, que tipo que hizo el London Calling, y dice, yo te lo produzco. Uf. Fíjate que, digamos que aceptaron como que sin preguntarle a nadie. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, tenían que grabar ellos en Madrid, bajo la tutela de Disco Zafiro, que no, digamos, no terminan de dimensionar que quién era Stramer, como para darle la entidad que merecía y decir, bueno, vamos a darle más apoyo a esta banda. Entonces, Stramer contrastaba, digamos, sus métodos poco convencionales, porque él venía a grabar, por ejemplo, con Guy Stevens, London Calling, y tenía métodos muy caóticos de grabación, y ellos, los Clash eran muy caóticos, y el tipo dijo, bueno, vamos a hacer estas cosas que yo hacía caóticas allá, así muy ligadas a la inspiración o a las cuestiones momentáneas y lo que pinte. Sí. Resulta que ellos tenían a tiempos acotados en el En el estudio, estudio. y la discográfica no entendió de razones y no le importó demasiado, y a punto tal que, bueno, terminaron cortando las cosas que había hecho Stramer y sacando un disco sin eso. O sea, Uf. desperdiciaron los aportes de Stramer, que Stramer hasta se tomó el tiempo de que le gustaba cómo sonaba una persiana, y le hizo sonar varias veces hasta que se rompió, pero grabó el sonido varias veces porque le gustaba el sonido de una persiana para un tema. Así, nada, delirio. Pero bueno, Loco para, nada. perdón, qué loco para un disco punk que haya algo tan experimental como eso, ¿no? Y grabarlo tantas veces. Pero Parece más de los era Beatles. muy ligado a la inspiración y a lo que pintara, y como que se chocó Claro. un poco con lo que pasaba. Pero bueno, en ese contexto él también fraternizaba con los de Radio Futura, que era otra banda. O Ujú. sea, igual más allá del bajón que le pintó, porque obviamente él estaba con sus problemas, y antes fue un bajón que se entusiasmó con esto, era muy de entusiasmos, viste, como dijimos antes lo de Lorca, era muy de coparse con cosas y por ahí después Sí. caía, viste. Y le pegó medio mal, viste, que obviamente ayudó con ese disco y al final no pasó nada, pero bueno, se copó con otros muchachos de Radio Futura. Hay dos documentales eh, que hablan de su época en Granada, por lo menos dos. Y uno enfatiza justamente en un Dodge que él tuvo, que no tenía registro ni nada, él lo manejaba igual, a lo Stramer. Manejaba el auto por Sí. todos lados y en un momento lo dejó estacionado en un garage y se tuvo que volver de viaje a Londres porque la esposa iba a dar a luz y nunca supo dónde lo dejó. Y hay grabaciones de él en radios de España, cuando lo entrevistaban de Granada, decían, che, yo dejé un Dodge hace unos años y lo quiero recuperar. Y el documental le llama I Need a Dodge, algo No. así. Y hay otro que se llama Quiero tener una ferretería en Andalucía, porque él también decía, le gustaba mucho, era muy de se copaba con las palabras en español, entonces Ujú. le gustaba cómo sonaba ferretería y varias palabras más. Entonces, el documental se llama así. De hecho, Pues eh, perdón, podría ser tranquilamente el nombre de un episodio nuestro, ¿no? Quiero tener una ferretería en Andalucía. bueno, así se llama el documental. Claro, por eso. De hecho, él compuso, con los 091, dos canciones que él las compuso en español, ¿no? Con todas las limitaciones que él tenía, porque estaba haciendo con el diccionario.
siempre comando diccionarios y anotando cosas, anotaba palabras que le gustaban, que le parecían graciosas. Por ejemplo, había hecho 2 canciones, una decía, tú tienes Londres, tienes París, con la guitarra flamenca, bla, bla, y que los coros eran con palmas, y decía, tú tienes Londres, tienes París, y yo me voy con el ejército del Cid. Era como, metía cualquier cosa. Y Una después había pizzería, otra, sí. y la otra llamaba La Ferretería, que narraba como él trataba de conseguir chocolate en las calles de Granada y se iba confundiendo de lugares, hasta terminar en una ferretería. Y él cantaba como segunda voz y los coros en los estribillos. Era un desastre, porque además no nos olvidemos que las canciones que cantaron con palabras en español, viste, como Spanish Bombs, también las palabras en español son medio metidas así nomás. Porque no. O Judas Stay, Judas Go también, ¿no? Sí, tengo frío por los ojos, no sé qué dice. Me No sé, molesta el calzoncillo. tiene cualquier cosa. Pero además hay muchas historias de su paso por Granada, otras muy interesantes. Esto ligado a lo que dijimos antes del fanatismo por Lorca. Él se hizo muy amigo de un periodista llamado Jesús Arias, que creo que es hermano de otro de los músicos de las bandas de allá, y era como su mejor amigo de allá, y bueno, compartían muchas charlas sobre la literatura que le interesaba, sobre todo por el amor por Lorca. De hecho, fueron a Biznar y fueron a donde se cree que está el cuerpo de Lorca. Se fueron a un faso y él dijo que quería acompañar canciones ahí, que no habían llevado lapiceras, o otra vez olvidaron la guitarra, pero varias veces él dijo que quería acompañar una canción donde creía que le habían matado a Lorca, donde lo habían enterrado a Lorca, donde estaban los restos, cosa que yo te puedo decir que en realidad no es tan así, porque cuando estuve en Granada me dieron un montón de versiones de los supuestos restos de Lorca, así que me parece que hay como una versión, cada persona tiene una versión distinta, porque ahí donde le dijeron a él, era una especie de olivo en un lugar así como un descampado, que se cree que hay muertos de la guerra civil. Pero a mí, por ejemplo, si te tengo que decir las versiones que escuché, una bastante fiable, o por lo menos que encontraba un poco de contexto, era que, por ejemplo, hay un parque de Lorca, que se llama Federico García Lorca, en Granada, que es todo un terreno que era de los Lorca, un terreno grande. Y hay una casa en el medio, que ese terreno era de la familia. Y según me contó la persona que sostenía que los restos estaban ahí, es que decía que esos terrenos fueron cedidos por la familia Lorca al Estado español, o al Estado de Granada, con la condición que determinada área no se tocara nunca. Entonces hicimos parking, todo. Entonces, según este tipo, me decía la teoría de que se cree que los restos estaban ahí, que por eso estaba la condición de que no toquen ahí. Y no sé, y como que no querían decir exactamente dónde estaban los restos, porque tenían miedo que alguien se lo desentierre o que alguien haga algo con eso. Nunca se va a saber, ¿no? No, nunca. Nunca. Pero... De hecho, nunca se encontraron. No, es que de hecho Stramer no solo quería ir a comprar una canción ahí, quería ir con una pala y desenterrar a ver si encontraba los restos de Lorca. Agarra la pala, Stramer. Sacado. Pero bueno, esta fue la primera visita de él. Él siguió yendo muchos años, de hecho, hasta pasó sus cumpleaños. Estamos hablando de 1985, cuando él tenía 33 años. Él festejó sus 40 en Granada, o sea que siguió yendo con los años. Fue definitivamente su segundo hogar, porque hizo un montón de amigos ahí. Hay millares de anécdotas de él. Vos conociste esa parte. Conocí Granada, busqué todo lo que pude de Joe Strummer. La verdad no hay tanto, hay una placeta en su honor que le dedicaron, que la placa ya se la robaron hace rato, pero hay una placeta dedicada a él. No pude encontrar el bar donde ocurrió la anécdota de la Rocola, donde pusieron el tema suyo. La verdad que no hay tanto para encontrar, pero bueno, yo hice lo que pude, que estaba a mi alcance, lo traté de encontrar. Hay otra anécdota muy divertida, voy a cerrar con esta, porque recomiendo definitivamente que vean esos 2 documentales de Joe Strummer, La Ferretería en Andalucía y Anita Dodge, en referencia al auto. Y una anécdota que me pareció muy divertida, que la cuentan, la he escuchado y la he leído por escrito. Hay un músico callejero que se llamaba Fabrizi, que era como conocido entre la gente de Granada, en Alta Calicia conocen todos, y tocaba muy bien el acordeón en la calle. Y un día, bueno, estaban pasando Jesús Arias, que era amigo de Stramer, con él.
Y bueno, justo en un momento estaba tocando creo que Jimmy Jazz, un tema de los Clash, y Stramer se para y se queda con él. Y otro le habla, le dice, che, ¿sabés quién es él? Dice, no. Dice, él es Joe Strummer. Y dice, no, no es Strummer. Y otro le dice, claro que soy Joe Strummer, en inglés y medio en castellano forzado. Dice, no, no lo sos. Dice, yo lo conozco a Strummer, vos no sos Strummer. Y después de discutir un rato, que se dio la secuencia así, le dice, si lo sos, cantá esto, dice. Y le empezó a hacer Jimmy Jazz para que la cante. Y la cantó, Strummer mismo, y le dice, no, muy parecido, pero no me parece que no sos, porque yo lo vi a Strummer en foto, no sos. Dice, a ver otra. Y se pone a tocar London Calling con el acordeón. Sí. Y la cantó. Y ahí le empezó a cantar. Y después de 3 temas, el teón le creyó. Le dijo, bueno, me parece que sos Strummer. Y él se emocionó, porque encima era menos 40, él estaba muy sensible con el tema de la edad. Y nada, estaba cantando a viva voz porque lo trataba de convencer al otro y a la vez estaba como llorando, emocionado, Strummer, porque nada, le pintó la nostalgia y todo, y se emocionaba de todo eso. Y lo gracioso es que pasan, después de todo eso, que lo convence al vago, y que el vago además pasa de el escepticismo, de que lo verduguea y dice, vos qué vas a hacer Strummer, hasta que en un momento se da cuenta que es Strummer y se quiere matar. Dice, vos sos Strummer. Y en un momento se copan y empiezan a tocar los temas de los Clash, y el otro cantando a los gritos, porque ya lo convenció, pero estaba envalentonado, y pasan 2 ingleses, los miran, les ponen un billete y le dice, qué buen cover de Clash, lo sacás re bien a Strummer, le dijeron, y se fueron. Y ahí Strummer le dijo, este fue el mejor momento de mi vida. Songs and under the sea, shooting sides, takes the 39. Oh, please leave, playing down the whole thing. The Chico loggers, dead and gone. It moves, cemetery wall. That car, God is a little Spanish bombs on the Costa Rica, flying in 679. Spanish bombs, Cuba is the music, Venezuela. Oh my God, Spanish bombs, Cuba is the music, Venezuela. Oh my God, Spanish heat, just go to see it. Freedom fighters fight up on the hill. They signed a red flag, they wore the black one. After they died, it was fucking murder. Back on the buses, went up the flashes, Irish tune, streets to blood. Spanish bombs, shot to the hotels. Cigarettes look in the mud. Spanish bombs, Cuba, look where I from the telephone. Spanish bombs, Cuba, look where I know my telephone.
ella salía con un escritor de renombre, y no renombre nacional, sino internacional, Opa. internacional, sí, argentino, y estuvieron un tiempo conviviendo en España, ¿no? Muy ególatra él. Así hizo. Bueno, también, ¿quién no, de escritores argentinos? No conozco, me parece que sí, es un escritor ególatra. Otro más, dale. Claro. ¿Y qué más? Em, y bueno, salieron durante un tiempo hasta que, bueno, ella era una chica que es celosa. Entonces, era una persona que si aprovechaba la oportunidad para poder ver el mail de su pareja, lo miraba. En una ocasión, estando en otro país, ella se despierta antes que él y ve que la notebook de este escritor estaba abierta. Estaba abierta en su mail. Y resulta que le manda un mail a este escritor, un periodista muy conocido de acá de Argentina, que supongo que van a deducir a partir de lo que voy a decir, en donde le hablaba sobre un poderoso empresario santacruceño amigo de los Kirchner. Y, claro, ella vio el mail que le había mandado este periodista a este escritor y como que no lo puso como marcar como no leído. Lo vio. Claro. El tema es que él se despertó y vio que ella había visto el mail que hablaba sobre este empresario que le había mandado a su amigo periodista. Y él se indignó, pero por sobre todas las cosas se indignó pensando en que ella era una agente secreta del kirchnerismo que le estaba espiando a él. Y se lo dijo, porque por algo quedó la anécdota, ¿no? Se lo dijo, se volvieron a Argentina, ella pensó que él iba a hablar en el viaje, no le habló en todo el viaje, no le habló a la llegada y la relación terminó en ese momento. No podía esperar menos de ese personaje.